amarillos con rayas rojas. Limpiadas pantallas. Toma, un beijo con esto. Si quieres. Ana, sí que se ven, ¿eh? Sí, pero nunca lleva bien. Estes ochos... Guau, estoy collendo un cachetadazo. ¡Qué bonito! Eu non sei como non chocan. Viste, mira. Están granadas. Eu non sei como non chocan. Pues si ves sus fotazos que acabas... Ana, estás uso grabando. Pero no, pero... Dice igual, Sí, un azul, un rojo. É un amarillo, sei As que... rayitas son amarillo. Guau, pero que estou sacando unha foto. De nuevo entra el solo para ejecutar una barrera. Sí, despois mira. Ana, mira. Una vuelta. Aquí estamos. Y con el que estoy perdido. Tampouco que facen tanto. Xeron máis... Nada, Próxima de nuevo la formación para realizar un torneo. É que escollo todos dando voltas. Scusa, mira che arriva. que era mellor isto para non adelantarlle nada. Estaba desmirando vos. Pitoños completamente. A mí non me vai dar. Vas por allí, Cornet. ¿Dónde? Claridad, no creo.
Vamos a fotarlo. Vamos a fotarlo. A la ese es el que saqué. Ole, qué fotada. ¿Verdad que no se ve nada? Es una fase. Tiras para la derecha, bajáis para la derecha. El lateral, estamos Qué segundo, tío. Sí, sí. Mira, mira. Bueno, esto grabárselo, ¿no? Ay, me gusta. Me escondes, qué cabrón. Ahora ya salí. Continúa enganchado en esa tracción de hélice. Amigos, la verdad es que para quitarse el sombrero, actuación todos miembros de la batalla, vamos a empezar el gran aplauso. Acrobáticos tienen una limitación de combustible muy fuerte. Una barrera muy rápida bajada en 45 grados. Para que hagas una idea, a partir de 10 minutos. Para recuperar la meditación cuando superamos 10-12 kilos de barrera. Bueno, nos dejamos. Vamos a dejar los aviones que quedan pasar. Ya que la línea vuelve normal y corriente. Adelante, Carlos Pérez, ahora sí. Sector equilibrado, adelante para toda muy respetable aquí en la reunión. Volvemos para el coche.
Colibrí es un helicóptero ligero con capacidad para 5 personas, dotado de un motor de turbina de 504 caballos de potencia máxima y un peso máximo al despegue de 1.715 kilómetros. Es capaz de volar hasta 6.500 metros de altura y alcanzar una velocidad de 150 kilómetros. La empresa ha realizado más de 40.000 horas de vuelo, principalmente cumpliendo su misión de formar a los pilotos de vuelo. Ya tenemos una próxima vez. Pequeñas maniobras que por su dificultad, complejidad y riesgo no se pueden hacer en formación. Asimismo complementa las evoluciones del resto de la patrulla. Con ustedes, capitán Serrano y capitán Pemao, los componentes del solo. Ostras, van cabeza para abajo. Porque non van tan pegados. Buah, vaya a pasar a ver qué vamos a hacer. Haciendo como sacudillas de reloj. A continuación llega uno de los momentos que sin lugar a dudas necesita de la mayor coordinación por parte de los pilotos. La formación se abrirá dejando el mismo espacio para que el solo pase por el centro del equipo. Ahí tenemos el caballo errante contra los molinos de viento. Con ustedes la maniobra que ejecutan. Maravilloso cielo que nos ha preparado hoy la se hace todavía más patente al pasar los años. Mira, por ahí viene, Rodri. Mira ese helicóptero.
같이 Pretendemos darles funcionalidades y la maniobrabilidad. Como 2 contra 1. 2 contra 1. Espera, que se acerca otro con el 2 contra 1. Espera que se acerque para que quede afuera. O vamos a poner no medio. A ver, ¿dónde está? Ahí, a ver. Venga, venga. Aquí está. Ahí lo tenemos, el 2 contra 1. Un aplauso. Tres elementos de la formación se preparan para realizar una nueva maniobra bautizada como serralito. El líder de la formación efectuará un picado para ascender inmediatamente a la vertical. Entre los otros 2 puntos es fundamental que el piloto encuentre que se va a las pruebas en el en 1918 cintura elemental de piloto de defensa. Las pruebas en el en 1918 Cosilla abierto. Cuidado para tener.
y van a pasar a la formación denominada Formación Águila. Ahí han podido observar cómo los 4 últimos integrantes de la formación han cambiado sus posiciones para pasar frente a todos ustedes en Formación Águila. Vamos a darle la bienvenida a la partida Águila con un fuerte aplauso, por favor. Mientras la partida escaleta por nuestra derecha, esta maniobra de formación útil para los puestos Águila 6 y Águila 7 que se encuentran en los extremos de la formación y que necesitan utilizar el máximo número de balón para mantener. Está facendo un círculo, mira. Ostras. ¿Estás sacando fotos, Sara? Sí, gira, saca esa gira, que esta cámara aquí está sin gira. Ok. Íbamos a ir a conocerlos. ¿Qué? Íbamos a ir a conocerlos, a mí me era interesante. Mamá. No, pero no, pero Hemos emparejado para realizar en primer lugar una maniobra de 2 contra 2. Durante estos 29 años de existencia han demostrado un nivel muy alto en todas sus exhibiciones y la hecho merecedora de ocupar un puesto entre los mejores equipos acrobáticos del mundo. Ahí se encuentran mirando para el UBI, observen cómo los extremos cambian de posición para adoptar la formación póker. En la formación póker, en Águila 4, el capitán Cava se encuentra rodeado de todos los demás aviones. Esto hace que las correcciones que realicen para mantener la posición deban de ser muy suaves y precisas, ya que no tiene escapatoria. Señoras y señores, con todos ustedes, la patrulla y la formación póker a más de 500 kilómetros por hora. Está realizando ahora mismo un looping en formación flat. En esta formación, en la parte de atrás se encuentran el Águila 4 y el Águila 5, manteniendo un puesto conocido como el puesto de los perros que van detrás del Águila 2 y Águila 3. Vamos a escuchar por la radio la voz del líder del comandante Gutiérrez, dirigente de la maniobra. Ese es el avión, ¿no? Un fuerte aplauso, por favor.
Los amigos no se vayan izquierda y derecha porque se dispone a entrar el par. Los águilas 6 y 7 van a cruzar. Cuando el modo del avión está apuntando justo hacia el mar, en este caso van a pasar de formación Vol a formación Pro. El grupo está formado por el comandante Monleón, el comandante Monje y el capitán Cabo. Otro ruido. Claro, en mis perros. Formación pescadilla, donde cada avión se suma a otro piloto siguiendo la estela.